Para hablar de Roma, es importante iniciar con los etruscos. Los etruscos es un pueblo del cual se discute significativamente su origen. Es un pueblo que, digamos, se establece en la región que hoy se conoce como el Lacio o la Lacio, que es la región de Roma. Aquí en el mapa lo podemos ver justo cerca de la ciudad de Roma, que estoy marcando aquí, y también en la provincia donde se queda actualmente Florencia, especialmente en dos sitios que vamos a mirar muy tangencialmente, que son Volchi, Tarquinia, que les estoy mostrando acá como sitios originarios de los señores etruscos, y bueno, las demás poblaciones que están ubicadas acá. Digamos, un pueblo que se discute porque si bien hay como una especie de ancestro común en todos, en términos genéticos, en esta región, hay como aparentemente una serie de influencias orientales que implicaría o se tendría como que hablar de un origen medio oriental, posiblemente cercano a Mesopotamia, sobre todo en ciertas producciones artísticas. Y lo que vamos a destacar y rescatar de los etruscos básicamente son las tumbas. Este tipo de tumbas, como esta de la necrópolis del Sorbo y del Monte Abatone, son túmulos funerarios con una base arquitectónica en piedra, por lo general tumbas con un pasillo central, como lo podemos ver en la imagen del nuestro lado derecho, en la parte superior de la diapositiva, como esta tumba de la Regolini Galazzi, ¿sí? Que digamos, si ustedes se fijan aquí en la parte de la circunferencia, aquí donde les estoy marcando, es como en planta la parte superior y de un lado aparece todo lo que va a ser este pasillo central con dos naves semicirculares o ovoides donde irían todos los enterramientos. Ese es uno de los tipos de enterramiento. Es una cultura que cree en la vida después de la muerte y que nos va a dejar un gran legado funerario en ajuares funerarios con elementos metálicos como esta vajilla de plata o este lecho funerario también hecho en bronce. Esta es una de las vistas importantes de lo que se conoce como la Villa de los Infiernos, la entrada a la necrópoli de la Banditaquia. Es otro de los sitios arqueológicos importantes. Si ven, eso es un complejo donde se encuentran diferentes montículos, es un complejo funerario. Y en el interior lo que vamos a encontrar, por lo general, esto está tallado dentro del montículo, tallado, digamos, como en la tierra, como en la piedra, es una piedra arenisca, la que digamos caracteriza esta región en términos geológicos, y se encuentra entallada en ella, como podemos ver en la diapositiva, una recreación de lo que serían como las estancias palaciegas o las casas de habitación. Por eso entonces encontramos una columna con un capitel y un artesonado que recrea en la parte superior, en la parte del techo, recrearía lo que fueron los techos de las casas, pero esto no es una casa, o sea, esto está tallado sobre la piedra, sobre este tipo de tierra arenisca o piedra arenisca, recreando unos materiales, bien sea de piedra caliza o de mármol, y recreando la madera. Sí, es una especie como de traslado de la arquitectura de la vida hacia la arquitectura de la muerte. Algo similar sucede con esta otra tumba importante que es la tumba de los relieves, y se le conoce como la tumba de los relieves porque los elementos que aparecen aquí en las columnas y en los muros de esta tumba, también tallada en la piedra, son relieves pintados. Y en los nichos, por lo general, se colocaban los cadáveres de las personas. Casi todos son tumbas familiares, entonces la misma familia. Incluso los almohadones son tallados, los que se ven al fondo. Voy a marcar algunos. Bueno, aquí el principal. ¿Sí? Esto es tallado y pintado. O sea, nada de lo que está aquí de mobiliario o de objetos o de utensilios tienen que ver con elementos que han colocado ahí, sino que son, digamos, representaciones de esos elementos que hacen parte del ajuar funerario de los muertos
para su vida después de la muerte, valga la redundancia. Y como elemento característico, este tipo de tumbas, sobre todo al inicio de la cultura eh, eh, etrusca. Esta es la tumba de los esposos del Museo del Louvre. Se caracteriza porque pues, se presenta sobre todo una pareja. O sea, hay muchas de estas tumbas, no es la única. Una pareja que aparece como retosando en una especie de diván, que están ahí descansando, como tomando algo, comiendo algo, seguramente una especie de elemento festivo. Los dos pues ataviados como para recibir a alguien, y también, digamos, importante aquí en términos iconográficos, el tipo de ojos, el tipo de vestuario, el tipo de cabello, nos habla de eh, personajes que posiblemente tengan una procedencia oriental. Esa es, digamos, un poco la confusión que se genera con el origen de esta cultura, que, valga la aclaración, nuevamente, es uno de los orígenes culturales y sociales y políticos de Roma también. Otra de las tumbas de estos esposos, también digamos ataviados como una especie de momento festivo, son tumbas, porque aclaro que pues aquí hay personas, hubo personas enterradas, entonces digamos que es una manera muy curiosa de representar la vida después de la muerte, o la vida después de la vida, tocará decirlo también, eh, porque pues se presentan como si estuvieran muy alegres, muy contentos, muy tranquilos, eh, pasándola en un momento agradable. Otro tipo de tumbas es esta, como la del sarcófago del llamado poeta, esta en Tarquinia, eh, hacia el siglo III. Ya aquí hay un cambio estilístico. Hay que decir que el siglo III antes de Cristo ya es dominio romano. Específicamente ya hay un cambio que se va a dar en términos políticos y sociales, y que pronto se puede notar aquí. Si bien, digamos, es una tumba que se considera etrusca por los elementos eh, iconográficos, también pues podemos decir que es una tumba que tiene ya un cambio, porque ya la persona sí aparece recostada como muerta, y hay elementos ornamentales como estos que vemos en la parte inferior de la tumba, lo que correspondería al contenedor del cadáver, que remiten si mal no estoy en este caso, es a la Eneida, que es una de las tragedias o de los más bien cantos heroicos, que va a ser fundacional para los romanos, o sea que va a ser uno de los elementos importantes donde los romanos se van a reconocer cultural y políticamente. La Eneida es una historia muy cercana y paralela a la Odisea. La diferencia es que, bueno, hay muchas diferencias grandes, pero digamos en cercanía más bien, la Odisea es la historia de Odiseo. Odiseo es el nombre que también se le da a Ulises, y es el retorno de Ulises o de Odiseo a su casa en Ítaca. El caso de la Eneida es el viaje de Eneas, que termina viviendo en la región del- de lo que fue seguramente Roma, o lo que fue Roma en su momento, y esto lo toman como uno de los mitos fundacionales de Roma, en términos culturales y políticos. Es otro de los lados de esta tumba del poeta, que nos relata en esa parte inferior, como ya les comentaba, esta historia mitológica. Elementos también característicos de las prácticas culturales o el arte etrusco: la fundición al bronce. Aparentemente eran los maestros de la fundición al bronce, aquí con dos ejemplos. Uno, este par de manos al centro de la diapositiva, procedente del siglo VII antes de la era común, es un bronce laminado, y por el otro lado, a nuestro lado izquierdo, encontramos lo que se conoce como el Marte de Todi. Es una escultura en fundición cava, en bronce, de un tamaño bastante elevado, de 1,41 de alto, y hecha o realizada hacia finales del siglo V antes de la era común.
Dos ejemplos más de estas fundiciones hacia el siglo IV y hacia el cuarto tercero. Primero del lado izquierdo, a nuestro lado izquierdo, la estatuilla de Aruspice, o Arúspice más bien, es una fundición completa, o sea, maciza. Es una obra de pequeño formato de 17,7 centímetros. Aruspice, hasta donde tengo entendido, una deidad menor, ¿sí? Del panteón romano. Y por el otro lado, lo que se conoce como el Amorcillo de Carrara, otra fundición cava, esta del siglo IV, siglo III antes de la era común. También este Amorcillo Graciani, eh, o encontramos bien cerca del lago Trasimeno, hacia el siglo II aproximadamente, cuando fue hecho, de un tamaño relativamente grande, de 26 centímetros de alto. Y otra es esta ánfora esferoidal, también hecha de bronce laminado, mostrando pues también, digamos, el dominio de estos artistas o artesanos con este material. Obviamente, aquí hay que anotarlo que hay una relación muy directa en estas figuraciones, especialmente con la cultura griega. Si bien los sarcófagos iniciales, como los sarcófagos de los esposos, tienen una relación muy directa, muy posiblemente y iconográficamente con Persia posiblemente o con alguna cultura mesopotámica, ya aquí, por ejemplo, en Amorcillo Graciani podemos ver es una influencia más de los cánones grecolatinos o los cánones griegos hacia un canon grecolatino, o sea, un canon romano posterior.